¿Sabes bien qué es y para qué sirve un ETF, en especial los ETF de criptomonedas y sobre todo cómo afectará para bien o para mal la aprobación de un ETF de XRP? Espero poder tenerte la clave para que comprendas exactamente para qué sirve este tipo de vehículo de inversión y el potencial que tendría para XRP si es aprobado durante este bull run. Además, quiero mostrarte cómo los ETFs de Bitcoin y de Ethereum han beneficiado a la moneda reina de XRP Ledger y de paso han ayudado a jalonar todo el espacio cripto. Pero antes me parece oportuno decirles que este contenido no debe ser considerado asesoría financiera de ningún tipo. Lo que intento es transmitir un poco de conocimiento y por eso les pido que me apoyen suscribiéndose al canal y me regalen un like para que el algoritmo de YouTube nos permita llegarle a muchas más personas. Mi meta es lograr los 20,000 suscriptores antes de fin de año, mientras que mi esposa está listando una torta espectacular para cuando superemos los 10,000 suscriptores. No estamos para nada lejos. Arranquemos revisando bien qué es exactamente un ETF o Exchange Traded Fund, como se diría en inglés, que es un fondo cotizado en bolsa. Ese producto es como una canasta de inversión que contiene una variedad de activos que podrían ser acciones, bonos o incluso materias primas o criptomonedas. Ahí puedes meter lo que quieras, pero requieren aprobación por un regulador en los Estados Unidos. Imagina que en lugar de comprar acciones individuales de Coca-Cola, Apple y Nike por separado, compras un solo paquete que incluye un pedacito de cada una de esas empresas. Por ejemplo, puedes hacer un ETF de S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y mucho más. Eso es un ETF. Un ETF de criptomonedas es como cualquier otro ETF, pero en lugar de contener acciones de empresas, contiene criptomonedas. Es decir, es un fondo que invierte en una o varias cripto, como es el caso de Bitcoin o Ethereum, y cuyas participaciones se negocian en bolsa como si fueran acciones. Cualquier persona podría entrar a eso sin tener que involucrarse con el mundo cripto. Pero ¿cómo funciona? Un ETF de cripto replica el precio de las criptomonedas o en otro caso contiene las mismas criptomonedas en su portafolio. Esto significa que si el precio de Bitcoin sube, el valor del ETF también subirá y viceversa. Los ETFs de criptomonedas pueden invertir directamente en las cripto o utilizar otros instrumentos financieros como futuros para replicar su precio. Pero ¿por qué son tan populares? Los ETFs de criptomonedas ofrecen varias ventajas a los inversores. Tienen un acceso fácil que permite invertir en criptomonedas sin tener que comprarlas directamente, lo que simplifica el proceso y evita la necesidad de tener un monedero digital. La diversificación es otro, que en algunos ETFs invierten en varias cripto, lo que permite diversificar la inversión y reducir el riesgo. La regulación. Los ETFs están regulados y supervisados por las autoridades financieras, lo que ofrece una mayor seguridad a los inversores. Imagina que siendo tesorero de una institución financiera o una corporación gigantesca, quisieras invertir en Bitcoin, pero no quieres o no tienes permitido comprar las criptomonedas directamente. Puedes comprar un ETF de Bitcoin que replique su precio o que contenga el activo. Así tomas ventaja invirtiendo en un activo que de otra manera no podrías tener en tu portafolio. De pronto, estos tesoreros no quieren autocustodiarlo o no saben cómo hacerlo. Me imagino que ustedes sí saben hacerlo, usando una billetera fría como esta Ledger, que es la más famosa del mercado, o esta billetera Tangent, que es súper fácil de usar. Esperen, esto es un anillo, que es la nueva versión Tangent para fácil uso. Es muy bacana y funciona perfecto usándolo sobre el celular. Pero ¿cuál es la diferencia entre un ETF Spot y un ETF de futuros? Sencillísimo. El ETF Spot significa que el ETF realmente cuenta con los XRP que respaldan la inversión de ese fondo. Tiene las criptomonedas reales custodiadas, mientras que un ETF de futuros lo que hace es reflejar su precio con el precio de los contratos futuros de XRP o de cualquier otra criptomoneda. ¿Entienden la diferencia? Si un fondo de pensiones americano sale a comprar $10 millones de ETF de Spot de XRP, ojalá en un futuro muy cercano, el emisor de este ETF tendrá que salir a comprar la moneda y guardarla. Así que el precio se va a disparar porque salen de circulación ese equivalente de monedas. Si compra un ETF
de futuros, el precio se va a ver reflejado con el precio del mercado de las cripto, pero no va a afectar el precio. ¿Y por qué me parece importante hablar de ETF justo en este momento? Porque esta semana ha sido de las más activas en torno a la aprobación de los ETF de XRP. La SEC reconoció la inscripción de los ETF de CoinShares de XRP y de Litecoin, como también reconoció los de Grayscale. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, o sea la SEC, ha dado un paso trascendental en reconocer la solicitud de un ETF de XRP. Este reconocimiento no es simplemente un trámite burocrático, es una señal de que estamos ante una oportunidad histórica. Cuando la SEC reconoce la presentación de un ETF, significa que ha recibido y aceptado oficialmente la solicitud para su revisión. Este es un primer paso crucial en el proceso de aprobación de un ETF. Imaginen un mundo donde XRP, un activo con un potencial transformador, se vuelve aún más accesible para el inversor promedio. Un ETF de XRP podría allanar el camino para una mayor adopción, impulsando el crecimiento y la innovación en el sistema de las criptomonedas. Pero, ¿qué significa realmente este reconocimiento y cuáles son los próximos pasos? Permítanme guiarlos por el sendero que tenemos de aquí en adelante. Primero vamos a tener lo que se llama el reconocimiento, que la SEC ha aceptado formalmente la solicitud, lo que significa que el proceso de revisión está en marcha. Es como si hubiéramos encendido el motor de un cohete que está a punto de despegar. Luego iniciamos con la publicación en el registro federal. La propuesta se hará pública pocos días después de la aprobación, abriendo un periodo de 21 días de comentarios donde todos podemos alzar la voz. Y este es el momento de mostrar el poder de la comunidad cripto, el momento de decir si nos gusta, si no nos gusta y qué opinamos al respecto. Después del periodo de comentarios públicos, la SEC tiene 45 días para tomar una decisión inicial sobre la solicitud del ETF. Si la SEC le da luz verde, estaremos ante un nuevo amanecer para XRP. La SEC puede extender el plazo de revisión hasta un máximo de 240 días, que es equivalente a 8 meses. Y obvio, tiene la potestad de rechazar la solicitud si identifica preocupaciones o considera que el ETF no cumple con los estándares necesarios. Si la SEC aprueba el ETF, entonces puede ser listado y comercializado en una bolsa de valores. Si la SEC niega el ETF, el solicitante puede apelar la decisión o revisar la solicitud y volver a presentarla. ¿Cuándo veremos la luz al final del túnel? Si bien es difícil predecir el futuro o predecir el cronograma exacto para la aprobación de los ETF de XRP, es un desafío, pero podemos estimar un plazo de 6 a 9 meses, o incluso algunos dicen que podría ir hasta mediados del 2026 como máximo. Pero recuerden, la paciencia es una virtud, especialmente en el mundo de las inversiones. Teóricamente, es posible que la SEC vuele y apruebe el ETF dentro del periodo de revisión inicial de 45 días después del periodo de comentarios públicos. Sin embargo, eso es relativamente raro y exótico. En el otro extremo, el plazo máximo que tiene la SEC es de 240 días a partir de la fecha de publicación en el registro federal para tomar una decisión final. Leo que la decisión podría tardar hasta mediados del 2026, pero las cuentas a mí no me dan. Me dan que debería ser antes de finalizar el 2025. Esos 240 días podrían ser días no calendarios, sino días hábiles, días laborables. Entonces ahí sí podría ser a mediados del 2026. Los tiempos están amarrados a la complejidad de la estructura de cada ETF y la estrategia de inversión planteada, lo cual llevaría a que la revisión del proceso tarde más o menos. Otro tema puede ser la carga de trabajo que tenga la agencia en este momento y la prioridad que se le dé a cada solicitud al interior de la SEC. Recuerden que el presidente interino Mark Ulleda ha reducido la unidad de control cripto, trasladando a 50 funcionarios del área hacia otras funciones. Posiblemente entre ellos movió al litigante jefe, Jorge Teneyro, quien ha sido por años uno de los principales verdugos de Ripple. Al mismo tiempo estamos viendo un cambio en las regulaciones cripto que podría afectar el desarrollo de estas nuevas solicitudes. El último factor que le podría sumar tiempo a cada proceso son la cantidad de comentarios que se reciban. Pero lo más importante que debe suceder antes que estos ETFs sean aceptados es que concluya el caso entre la SEC versus Ripple. Y seguro, no sucederá antes de que sea confirmado Mark Ulleda, como ya he dicho en varias ocasiones. Y además lo leo en el mensaje de Eric Balchunas de Bloomberg, donde menciona que los ETFs de Solana y de XRP deben esperar a que la nueva administración
tome control de la SEC antes de ser considerados seriamente. E incluso deben esperar a solventar los temas legales en los que se encuentran. Y ya empezaron a aparecer los que detestan a XRP o los haters con comentarios tan tontos como el de este señor Gladiator, que se hace llamar un MicroStrategy Maxi. A ver si ustedes descubren en este corto lo que me dejó perplejo de este señor. 100% de estafa. ¿No podrían ser algunas de las altcoins algo útiles? ¿O son todas simplemente horribles? Dime cómo. Bueno, ¿no hay algo con procesadores de pago o algo en Ethereum? Y luego, Solana. ¿No es alguna cadena de criptomonedas genial o algo que puedas usar? No lo sé, solo me lo pregunto. Estoy jugando al abogado del diablo aquí como un maxi de Bitcoin yo mismo, algo así. Microestrategia, pero soy un Mr. Max. Mr. Max. Entonces, ¿no crees 100% estafa tipo no hay XRP? Odio a todos esos inversores. Pero creo que podría haber un par. Como no es Dogecoin técnicamente descentralizado o algo así, aunque sea una moneda meme. Solo escucho estas cosas. Tenemos que escuchar estos puntos de vista, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de la cámara de eco. ¿No crees que XRP es 100% una estafa? No podría. Lo peor es que miren cuántos seguidores tiene y que seguro comen entero todo lo que les dice. Otros que quieren ser oídos en el juicio de la SEC versus Ripple son el grupo de The Better Markets con su escrito amigable, donde intentan interferir en el proceso planteando que la venta de XRP a través de plataformas de intercambio o exchanges hacia los minoristas sí son securities, lo cual ya quedó completamente descartado por la jueza Torres. Este estilo de intervenciones puede alargar el proceso del juicio. Falta ver qué determina Marco Yeda ante la corte. Sin embargo, las apuestas en Polymarket a favor de una aprobación de los ETF de XRP antes del final del 2025 se encuentran en uno de los niveles más altos, con un 80% de probabilidades. ¿Recuerdan muy bien esa plataforma que fue la que predijo la elección de Trump cuando las encuestas le iban en contra? ¿Será que el anuncio del zar de criptomonedas David Sachs tiene que ver algo con los ETFs o con el caso de Ripple? Pues dijo que pronto vienen anuncios muy importantes en su cuenta de X.com. Mientras revisamos el futuro de los ETF, quiero que aprendan a utilizar varias herramientas dentro de la plataforma de Bitget para aprovechar el potencial de XRP y otras cripto. Y además que aprendan a comprar XRP. Lo damos por hecho que todos saben comprar monedas, que se deben comprar Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, pero muchos son neófitos en el tema. Primero, obviamente, hay que abrir la cuenta usando el link que les dejo en la descripción. Pero ¿cuál es la diferencia entre usar ese link o usar otras cosas? ¿O ir directamente a la plataforma? Pues acá se ganan un descuento del 20% de por vida en sus comisiones, las cuales serán devueltas al día siguiente de haber operado. Para fondear la cuenta deben entrar en esta opción donde hay dos alternativas. Vengan y les muestro. Entran aquí a la mano derecha en comprar cripto y tienen la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito o comercio P2P. Estas otras opciones son muy similares, pero no voy a enfocarme en ellas. Lo que pueden hacer es entrar en esta opción donde entran a comprar cripto y encuentran la tarjeta de crédito débito o el comercio P2P. Con la tarjeta de crédito entran a este lado donde van a escoger la cantidad de pesos en mi caso o dólares en caso de algún otro, COP. Voy a escoger la cantidad de pesos, voy a decir cuál es la moneda que quiero comprar, digamos quiero comprar BTC o vamos a comprar XRP más bien, escogemos XRP y decimos la cantidad de monedas que queremos comprar, digamos que queremos comprar 1 billón de pesos y me va a decir cuántos XRP me dan. En este caso me va a mostrar que un XRP son 12.600 pesos colombianos. Pongo comprar y acá me dirige a una segunda plataforma. Tengo la segunda opción que es entrar a comercio P2P, donde voy a poder interactuar con un tercero a través de la plataforma, donde la plataforma me garantiza las operaciones y voy a poder comprar mis XRP en cualquiera de estas opciones. Cada uno de estos vendedores tiene, o compradores, en el caso de uno querer vender sus tokens, tiene la opción de comprar y a través de cuál de los bancos van a poder hacer la transferencia. Esto es en Colombia, en cualquier otro lugar van a poder hacer lo mismo. La verdad, esta opción me parece más barata. Ya cargada la cuenta, se le abre a uno un mundo de oportunidades en cripto.
Se puede entrar a comprar XRP o Bitcoin o la moneda de Bitget que se llama BGB. Ustedes pueden alimentar la cuenta con USDT o directamente comprar XRP o Bitcoin con estas opciones. Aquí ya entran a ver y a tradear para poder comprar en spot. Si ya tienen la cuenta con USDT, lo que van a encontrarse es esta pantalla donde encontramos todas las alternativas. En este caso vamos a tener acá BTC USDT, que es cambiar USDT por Bitcoin o viceversa. También podemos mirar la de XRP y USDT. Me va a salir acá. Acá voy a escoger XRP y tengo la opción a $2.72 que está en este momento mi posible compra de XRP. Voy a participar y acá voy a asignar todo el dinero que tengo disponible para comprar o vender. El otro token que pueden comprar es BGB, que en varias ocasiones lo van a poder utilizar para los lanzamientos del Launch Pool. El Launch Pool lo van a encontrar acá, van a ver Bitget, lo encuentran aquí en este lado, lo van a poder encontrar en este lugar, aquí donde está el diamante, y van a encontrar la primera opción del Launch Pool. Ahí me van a mostrar las alternativas que hay actualmente disponibles. Van a poder invertir en Layer. Bueno, estos proyectos ya están, todos estos son los que se han terminado dentro del Launch Pool, pero más adelante van a ver más alternativas y más airdrops. Acá hay un airdrop, a mí me cayeron 72.3 centavos de airdrop esta misma semana. Con las monedas que uno va acumulando se puede hacer todo estilo de cosas, como ir haciendo staking usando esta opción. Esta opción es muy interesante, les voy a mostrar porque yo lo tengo en este momento en la opción de Earn o de ganancias. Tengo mis ganancias son estas, las que me he ganado con 50, 60 dólares que tengo metidos de Bitcoin, y me va a mostrar el resumen de las inversiones que tengo. Acá tengo las opciones, todas las alternativas que hay, las diferentes posibilidades que hay en esta sección de arriba. Y la otra alternativa que a mí personalmente me llama mucho la atención son los futuros. El resumen de futuros lo hago porque yo soy trader, no es asesoría financiera, obviamente. Tengan muchísimo cuidado porque el apalancamiento en cualquiera de estas plataformas puede hacer que en pocos minutos o pocos segundos pierdan todo lo que ustedes han ganado en meses o en años. Acá se meten a hacer trading y van a encontrar una plataforma similar a la que vimos ahorita en el spot, donde van a poder operar y tradear. Yo en ese momento tengo abierta, o tenía abierta hace nada, una operación que me acabó de salir positiva de XRP. Vamos a mirarla, a ver si todavía la tengo abierta. Acá tengo las operaciones de XRP. Mi operación ya se cerró. Voy a tener la posibilidad de tener una posición más larga de 24x o más en el corto o en el largo. Eso sí lo deciden ustedes. Yo en este punto lo tengo en 24x en el corto y 27x en el largo. ¿Por qué? Porque así lo quise, no por nada más. Esta es una oportunidad de ganar muy buen dinero si saben utilizar los diferentes indicadores, como tengo yo acá varios indicadores marcados como el RSI, el MACD. Tengo también este otro que son los canales de Kellner, y tengo otro que se llama el Ichimoku. Obviamente esto es muy peligroso porque la volatilidad de los criptos pueden borrar en minutos lo que uno se ha ganado en meses. Repito, esto no debe ser tomado como asesoría financiera y debe medir uno muy bien el riesgo que quiere asumir. Y si quieren ganar tradeando, pero no tienen ni idea, ni le quieren dedicar el día a estar frente a la pantalla, esa es la opción para meter los XRP en un bot de trading como el que yo invertí y que con 56 dólares me he ganado a la fecha, en solamente una semana, 4 dólares. Esto es un 7% aproximadamente. Como siempre, me encanta compartirles antes de irme los análisis técnicos de Gran Crypto, y acá les dejo uno de sus últimos tweets que nos emocionan al ver que sí es factible ver a XRP sobrepasar los 10 dólares. El rebote es real, de 15 a 17 dólares. La formación de banderín alcista permanece intacta. El objetivo conservador es medir la pata del poste desde la parte extrema inferior del gallardete, lo que nos lleva a los 15 dólares. El movimiento medido normal es medir la pata del poste desde la parte superior del banderín con el objetivo de los 17 dólares. Pero hay que tener cuidado, no celebrar hasta que cerremos por encima de los 3 dólares con 40. Nada está confirmado hasta que tengamos una ruptura con confirmación sólida.
La línea amarilla ha sido nuestro soporte hasta ahora y el precio la está respetando. Esta línea es crucial en nuestro análisis. Si rompemos por debajo de la línea amarilla podría ser señal de una tendencia muy bajista, ya que anteriormente ha actuado como soporte. Fíjense, es muy importante lo que tengan que decir. No se queden con dudas, exprésenlas. La sección de comentarios de nuestros videos es el espacio para preguntar, compartir ideas y conectar con otros apasionados de las finanzas y de las criptomonedas. Entre todos construimos una comunidad sólida donde el conocimiento se comparte y el aprendizaje se multiplica. Además, los invito a unirse a nuestro grupo de Telegram, un lugar lleno de mentes brillantes dispuestas a colaborar y enseñar. Imaginen el poder de una comunidad unida, donde cada pregunta encuentra una respuesta y cada desafío se supera en equipo. Entre todos juntos, llegaremos mucho más lejos construyendo un futuro financiero más brillante para todos. ¿Qué tanto conoces la audaz estrategia de Michael Saylor y su empresa MicroStrategy? ¿O realmente ahora se llama Strategy? Yo tampoco tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que ellos hacían, así que me sumergí en una investigación fascinante para desentrañar los secretos de sus inversiones en Bitcoin. Acompáñame en ese viaje de descubrimiento. En este video les cuento y revelo los aprendizajes que obtuve al estudiar a este titán de los Bitcoins. Aprende junto a mí y desata tu potencial financiero. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme. Chao.